invitar a pensar, contemplando un poco las presentaciones anteriores, que siempre estamos viendo lo que era visible, y ahora quiero que piensen un poco en lo que no es visible, y en esta presentación les voy a comentar un poco de cómo pensar en lo digital en entornos no visuales, y además de cómo dejar de ver su teléfono compulsivamente 400 veces al día. Así que para eso, primero me presento yo soy Daniel Castillo, soy el líder de Voice Design de Multiplica, diseñador de profesión, y luego fue mutando distintas cosas raras y a causa de mi interés natural llegué aquí. Y también les quiero presentar a ellas dos. No sé si de al fondo se ven, pero hay algo que parece ser como un POC y un salero acá adelante. Les voy a quitar su silencio para que puedan. El micrófono está desactivado. Se volvió a activar el micrófono. Es que pobrecitas estaban calladas desde la mañana, desde que llegaron. Así que primero les quiero presentar a Alexa. Alexa, saluda. Hola. Es un poco sencilla. Y tenemos a Google Home. Ok, Google. Hola, gusto verte. Hola Daniel, diría que es un placer verte, pero no es bueno mentir porque no tengo ojos. Pero sabes que encuentro tu voz encantadora. Al menos ahí tengo a alguien que me quiere. Tomemos eso de un lado agradable. Viendo estas presentaciones como muy básicas de ellas, quiero invitarlos a hacer unas definiciones generales, porque como esta es tecnología nueva, hay que citar algunos conocimientos para que veamos todos bien en lo que va a ir a continuación. Primero, voy a hablar de lo que es el dispositivo y lo que es su entorno. El dispositivo como tal, el POC, el salero que tenemos aquí, esos son, los vamos a llamar Smart Speaker. Y lo que funciona adentro, que es de lo que voy a hablar, son todos los Smart Assistant, que se llaman canónicamente como VUI o Voice User Interface. Lo pueden encontrar aquí, lo pueden encontrar en cualquiera de sus teléfonos que tengan en su bolsillo, a menos de que alguien tenga una BlackBerry de 1995, no lo culpo. Y todos tienen esta tecnología de reconocimiento de voz. Las características de este sistema funcionan de la siguiente forma que lo experimentan con el Google Home. Ok, Google, cuéntame cómo le fue al Palmeiras por la Libertadores. El Palmeiras perdió 2-1 anteayer contra el Gremio. No le fue muy bien en la Libertadores, ¿qué vamos a hacer? Pero lo importante es que acá ocurren 5 aspectos fundamentales. El primero, hay un voice input, que es yo hablando del dispositivo. Luego, tenemos algo que se llama Natural Language Understanding, que a diferencia de un chatbot de antes, que como que te escuchaba a través del teléfono, que le metíais texto, acá la interfaz entiende tu lenguaje de forma natural y no responde a comandos muy puntuales o comandos como si fuera una línea de código de un computador. Luego tenemos la interpretación inteligente, que se refiere a que el software pueda entender lo que estoy diciendo y pueda entender a qué me refiero. Luego tenemos el agency, que pueda presuponer cosas que no se las digo, como que por ejemplo ahora le pregunté por Palmeiras y tiene que deducir 1, Palmeiras es un equipo de fútbol, 2, Palmeiras está jugando por la Libertadores, y 3, ¿qué exactamente es la Copa Libertadores? Porque ella no tiene idea, nunca ha visto un balón en su vida. Y la última es el voice output, que me lo pueda decir de vuelta. Esto es importante para poder entender más o menos cómo funciona esto y qué límites o plus podemos encontrar al respecto. ¿Por qué es importante para nosotros hablar literalmente sobre sistemas auditivos? Primero porque la VUI tiene los mismos principios que la naturaleza de la comunicación humana. Tenemos un emisor, tenemos un mensaje, un canal, un código y un receptor. Pero ocurre algo muy singular. Una de las características más esenciales del ser humano, y de hecho la que nos muestra como ser humano por sobre un animal, es la capacidad de comunicarnos verbalmente, entender acústicamente, transmitir y preservar información. Y todo eso en su forma más básica se hace a través del habla, porque cuando no había escritura existía el relato oral. Y eso nos muestra un poco lo importante que es el oído y lo que es el habla, a diferencia de la visión en muchos casos. Esto nos pone muchas oportunidades al respecto. Primero, está el tema de la simplicidad. Hablar con ellos es básicamente muy fácil. Es muy sencillo hacerlo y se puede explotar desde allí. Lo segundo es la accesibilidad, porque se puede hablar de accesibilidad para personas discapacitadas por diseño industrial, hacer muletas o cosas así. Pero ¿qué pasa cuando hay que entrar a un banco? O hay que entrar a un sitio como por ejemplo el de LAN para pedir un pasaje de avión y la persona no ve?
o la persona tiene 90 años y básicamente lo que va a ver va a ser un código de barra, no va a entender lo que está ahí. Luego tenemos que hablar acerca de la lingüística. Nosotros chilenos tenemos un acento muy extraño, que tenemos que comprenderlo como tal, de la misma forma que nos causa curiosidad tener un acento de un argentino o de un venezolano. Y eso tiene una pata. Primero la lingüística, el cómo hablamos, y la segunda es la etnografía. ¿Cuál es el contexto en el que nos situamos nosotros? Y el cuarto punto son las vinculaciones emocionales. No sé si alguien vio la película Her, o incluso si vieron 2001 Odisea del espacio los que tienen más edad. Hay vinculaciones emocionales cuando uno tiene una inteligencia artificial, aunque no lo quiera, porque empiezas a tratar con atributos personales a los objetos. Por ejemplo, cuando alguien le habla a Siri y Siri te habla cualquier cosa de vuelta, dices Siri no me entendió, o Siri es muy odiosa. Le estás entregando atributos a algo que no necesariamente a una persona. Le dejo eso dando vueltas por mientras. Luego tenemos que pensar, ya avanzando en algo más concreto, cómo lo podemos desarrollar acá en Chile. Lo bueno es que Telefónica en 2019 liberó un paper académico sobre cómo se ocupaban estos dispositivos en Latinoamérica y qué es lo que se viene para el futuro. Primero, descubrimos que los usuarios que ocupan más esto son usuarios de mayor edad a la media. A diferencia de un celular que lo puede ocupar una persona de 8 años, normalmente quienes ocupan los parlantes tienen una edad sobre 30, lo cual nos indica que tienen un conocimiento precedente de cómo funciona al menos esto muy básicamente. Segundo, es que puede cumplir funciones específicas para todos los usuarios que tenemos acá. Familia, gente en la oficina, una persona de tercera edad. Puede funcionar de distintas cosas. Por ejemplo, que yo quisiera hacer un evento. Normalmente para hacer el evento tendría que pedir el teléfono. O simplemente decir, ok Google, crea un evento. ¿Cuál es el título del evento? Paseo en motocicleta. Claro, ¿cuándo es el evento? Mañana a las 5 de la tarde. Claro, paseo en bici en motocicleta mañana a las 5 de la tarde. ¿Quieres guardarlo? Sí, lo voy a guardar. A pesar de todo, lo voy a guardar. Ok, lo voy a guardar mañana a las 5 de la tarde. ¿Quieres guardarlo? Sí, gracias. De acuerdo, ya está en tu calendario personal. Me piden una doble confirmación y además pasa que yo tuve una duda, era como quería salir en bici o quería salir en moto. Quizás va un poco de mi indecisión, pero ya decidí que voy a ocupar ambos mañana. Pero eso, si lo piensan, puede ser práctico para el contexto de una persona que está en la oficina y que necesita agendar cosas mientras está trabajando en el computador. Podría necesitar, por ejemplo, inversiones security, que tienes una persona manejando activos, viendo el panel de mercado y además tiene que agendar reuniones o contactos con sus clientes. Y hacer las tres cosas al mismo tiempo tiene su complejidad, bastante alta normalmente. Luego tenemos la integración con IoT. Resulta que estos entornos no subsisten solamente acá o en el teléfono, están hechos para comunicarse con otros sistemas. Refrigerador, auto, salero, sistema de aire acondicionado, las opciones son infinitas. Pero pueden haber ejemplos muy sencillos que se pueden desarrollar incluso fuera de un auto, por ejemplo, decir, no sé, ok Google, quiero ir a Costanera Center, ¿cómo está el tráfico? Hay mucho tráfico hacia Costanera Center. Deberías tardar 4 minutos. Pasa eso desde el punto de vista del salero, pero desde el punto de vista del teléfono, que de hecho lo voy a ir a buscar porque lo tengo del otro lado de acá. Lo que ocurre es que en realidad me va a mostrar el mapa, si yo lo hubiera pedido. Básicamente lo que hace para hacer abrir Maps me va a decir, esta es la ruta más básica para llegar. Como dice 4 minutos, probablemente me dijo por autopista central. No lo voy a revisar ahora, no tiene sentido. Y además no tengo auto, tengo moto. Y lo tercero es pensar en qué contexto nos estamos moviendo. En Chile, esencialmente, a pesar de ser un mercado pequeño para el continente, es un mercado altamente tecnificado. De hecho, se le llama normalmente tecnológicamente maduro, porque tenemos una alta integración con dispositivos electrónicos. Así que se pueden aplicar muchas de las normas generales que se ocupan para Estados Unidos y Europa. ¿Y cuáles son los potenciales más explotados? Primero, bienes y servicios. Compra, imagínense Corner Shop, Uber, cosas así. Lo segundo, música. Y lo tercero, información. Tener a alguien, básicamente como una secretaria de bolsillo, que te esté indicando todas las noticias del día, que te pueda reproducir música y además pedirte el Uber para llegar a la pega, es un plus más o menos importante. Por ejemplo,
un desarrollo pequeño que armé ahora es un simulador para que pueda pedirme un Uber y decir, ok Google, quiero hablar con Transpórtame Ya. Ok, aquí tienes la versión de prueba de Transpórtame Ya. Buenas tardes, bienvenido a Transpórtame Ya. Pídeme un Uber. Perfecto, ¿dónde quieres ir? A Magic Sur. Magic Sur se encuentra en la dirección Seminario 507, Comuna de Providencia. Hay tráfico ligero y solo un poco de taco a la altura de General Bustamante. Tardarás aproximadamente 18 minutos en llegar. ¿Deseas solicitar el Uber? Sí. Muy bien. ¿Deseas servicio UberX o utilizar Uberlux como la última vez? Quiero el servicio de lujo. Excelente elección. Su vehículo viene en camino y llegará aproximadamente en 5 minutos. Es un Auro modelo Mercedes-Benz S65 AMG V12 Biturbo Sedán, color negro, patente terminada en 2456. Y su chofer se llama Alejandro. Te avisaré cuando esté a 2 minutos de llegar y te recordaré las características del Auro y su patente en la pantalla de tu teléfono. Muchas gracias, Valero. Obvio, para eso estamos. Nos vemos. Sé que fue una simulación y lo hice esencialmente para mí, pero le gustaría tener algo así para pedir el Uber, ¿cierto? Eso responderá al contexto. Y eso es una forma muy práctica de mostrar cómo se aplica el contexto. ¿Qué hacemos en Multiplica nosotros? Al menos en este aspecto, lo que estamos haciendo es pensar primero en las problemáticas a nivel nacional, en lo que estábamos hablando recién, y de cómo explotar esas capacidades a través de esta tecnología. Y eso se puede trabajar de forma modular, porque en realidad nos soportamos en un sistema, nos podemos soportar en Siri, nos podemos soportar en Amazon Alexa, nos podemos soportar en Google Home, para poder desarrollar estas funciones, porque ahí es de donde viene el entendimiento del lenguaje natural, que es la parte más peliaguda de armar, porque eso requiere varios millones de dólares de inversión y varias toneladas de código que hay que integrar. Pero si eso está para el uso público, que es como está ahora, obviamente uno puede desarrollar funcionalidades pensadas para nosotros. Por ejemplo, como yo desarrollo funcionalidades para mí. ¿Y cómo se crea esto? Por ejemplo, estos son los pasos que normalmente se ocupan en la oficina para poder establecer esta secuencia. Para los que están un poco familiarizados con cómo funciona un bot, en realidad esto es muy parecido a la estructura base de un bot que funcione con Machine Learning o con aprendizaje de máquina. Así que primero se le define su función y personalidad. Por ejemplo, mi Google Home tiende a ser un poco burlesca y hasta cínica conmigo, pero es porque yo la configuré así. Lo segundo, tenemos el nodo de conversación, que se refiere a cómo yo hablo con algo. Y qué árboles quiero que se extiendan, qué tanto le voy a preguntar, qué tanto no le voy a preguntar y qué cosa voy a necesitar que me confirme o no. Luego tenemos el armado de los nodos, que es estructurar todo esto de forma digital y que funcione, porque el pensar en la conversación es básicamente un trabajo de papel. Luego tenemos que testear la funcionalidad. El test acá no solo es importante, a diferencia de un proceso de UX normal, porque estemos validando que algo funcione, sino de que además la máquina pasa por un periodo de ingesta en el cual empieza a recibir información y empieza a generar árboles, nodos y conectores nuevos para poder cumplir algunas funciones. Y eso hay que controlarlo, porque de repente puede ocurrir que esto vaya lineal y en vez de que conecte aquí, va a conectar acá abajo. Va a conectar 3 niveles abajo y no vamos a entender de qué está hablando. Y por último está la integración de acompañamiento, porque la riqueza de esto es que se pueden empalmar con otros sistemas, backend, frontend, servidores, etc. Y ahí está la parte interesante de trabajar con esto. Y tengo dos ejemplos. Primero, uno de lectura de datos. Resulta que yo, como soy una persona que tiende a ser un poco compulsiva con su manejo de finanzas, veo muchas veces la cuenta del banco. Cada vez que quiero hacer un pago, ver el estado de la cuenta corriente o mover plata. Así que tengo que entrar al website o al teléfono, hacer mi ingreso de datos y desde allí hacer las consultas, traspasos, movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que para eso ya desperdicio la pantalla del computador o mi atención en alguna otra parte. Y lo único que quiero simplemente a veces ver mi datos. ¿Qué es lo que hago? Bueno, le pregunto al dispositivo. Ok, Google, quiero hablar con plata en banco. De acuerdo, voy a buscar la versión de prueba de plata en banco.
Hola, analizando espectro vocal, validación realizada. Muy buenas tardes, Daniel. Bienvenido a tu cuenta del Banco de Chile. ¿Cómo está mi tarjeta de crédito? ¿Cómo está tu tarjeta de crédito? Bien allí en tu billetera. Tienes en tu línea nacional 3.029.352 pesos de saldo y ocupado 1.020.648 pesos. Para tu línea internacional tienes $1.960 y has ocupado $39.80. Estado de cuenta corriente. En tu cuenta corriente, terminada en 08, tienes 238.694 pesos. Salir de la cuenta. Hasta luego, Daniel. Ten un muy buen día. Estamos para ayudarte. Ahora prefiero callarla porque acá hay algunas cosas que explicar. Lo primero, ¿necesito mostrar esto? En realidad no. Es solamente para que puedan ver que los datos se están reflejando de alguna parte. Porque una funcionalidad, como había dicho antes, puede empalmarse con otros sistemas. Y en este caso, a través del JSON, puede, del código JSON de su funcionalidad, consultar datos y etiquetas HTML de otros entornos. Y eso se puede traspasar a un sistema bancario. Lo mismo con la autenticación de voz. Por ejemplo, yo, pensando en las situaciones, ¿quiero dar mis claves privadas a través de voz? No. ¿Quiero poner PIN pass? Tampoco. ¿Qué es lo que puedo hacer para que sea más fácil? Resulta que todos los parlantes por defecto, y además Siri, tienen un sistema de reconocimiento propio de la voz. Nos reconocen a cada uno de nosotros como usuarios únicos, y eso puede ser un empalme de seguridad, que puede hacer más fácil esta interacción. Y en vez de estar diciendo, pon tu clave, es simplemente di hola, con eso ya me valido y puedo entrar, ya reconozco que eres tú. Y a nivel de seguridad es mucho más difícil falsear una frecuencia auditiva que falsear una clave. Y lo segundo es compra de bienes, tomando el caso contexto de adquisición de bienes y servicios. Y resulta de que, pucha, es un poco temprano, pero igual he pensado que debería comprar cerveza después para la oficina. Y se me ocurrió pensar en un bot que sirviera para esto y levanté una funcionalidad que es para simplemente comprar cerveza. Y la situación normalmente que ocurre cuando uno no tiene un bot es que si quieres pedir por orden, tienes que entrar a la plataforma, ver un catálogo como de 20 cervezas, pensar en qué vas a pedir, cómo lo vas a pedir y ver el despacho. Y además, ten suerte si estás registrado, porque si no estás registrado, además tienes que poner todos los datos necesarios para tu envío. Y a causa de eso, levanté este bot que básicamente me acota la cantidad de decisiones. Primero, porque se aplica hasta en los restaurantes. Cuando uno va a un restaurante especialmente caro, no tienen menús extensos, solo tienen 3 o 4 platos para elegir. Y eso te hace más sencillo el proceso. Cuando tienes 40 platos de fondo, en realidad te pierdes 20 minutos solo viendo opciones. Luego tienes el llamado de datos, que lo voy a explicar a continuación, y el despacho. Ok, Google, quiero hablar con selección cerveza. Muy bien, aquí tienes la versión de prueba de selección cerveza. Buenos días. Quiero cerveza. Estas son las cervezas disponibles. Corona, Heineken, Austral, Kunstmann y Escudo. Corona. Excelente elección. ¿Cuántas unidades quiere ordenar? 20 cervezas. Son 20 cervezas y saldrán mucha platita. Puedo agregar que si va a tomar toda esa cerveza usted solo podría estar al inicio de una adicción. No soy médico. ¿Quiere confirmar su orden de cerveza? Sí. Ups, no he entendido a qué te refieres. Yo no entendí. Sí. Sí. ¿Cómo? Pero básicamente lo que hace esto es que si yo repitiera la orden, ¿qué prefiero hacerlo? Sale más fácil para que puedan entender el flujo completo. Ok, Google, quiero hablar con selección cerveza, que debería estar abierto. Muy bien, voy a buscar la versión de prueba de selección cerveza. Buenos días. Quiero cerveza. Excelente idea. Existen estas marcas disponibles: Corona, Heineken, Austral, Kunstmann y Escudo. Corona.
Como puedo ver, usted es un hombre de cultura. Excelente elección. ¿Cuántas unidades quiere ordenar? 20 cervezas. Son 20 cervezas y saldrán mucha platita. Puedo agregar que si va a tomar toda esa cerveza usted solo podría estar al inicio de una adicción. Pero qué sé yo, no soy médico. ¿Quiere confirmar su orden de cerveza? Sí, confirmo. Excelente, seleccione su medio de pago. Pago de crédito con Google. Su orden será procesada a través de Google Pay con los datos de tarjeta de crédito almacenados en su cuenta Google Play. ¿Confirma su pago? Sí. Su pedido ha sido pagado y será despachado enseguida a la dirección geolocalizada de este dispositivo, Cámara de Comercio de Santiago, ubicado en Monjitas 392, Santiago. Su tiempo de entrega será aproximadamente 15 minutos y será entregada por Juan Arteaga. Te avisaré cuando el envío se encuentre a menos de 50 metros de distancia de la ubicación referenciada. Bien. ¿Por qué les quería mostrar esta última parte? Porque se refiere también al empalme de otro sistema. Porque toda la parte de pago, que hay que hacer un registro anterior, uno lo puede empalmar con el sistema que ya está. Si uno ocupa Siri, tiene que tener una cuenta de iTunes Store, y si uno tiene un celular con Android, tienes una cuenta de Google Play, que normalmente tiene una tarjeta de crédito. ¿Por qué en vez simplemente de registrar una tarjeta nueva, ocupar los datos de las que ya está? Que ocupe eso solamente. Al final cada uno sabe cuando le dicen que su cuenta es la de Google, que es la cuenta de Google Play. Y además, ¿tengo que darle la dirección? Necesariamente, mi celular tiene en Geolog, el dispositivo tiene Geolog, simplemente es cuadrar los datos. Que tenga la autorización previa y te diga, usted está aquí, lo vamos a traer para acá. Porque para qué carajo voy a estar pidiendo una cerveza con un parlante si no estoy al lado de él, no tiene mucho sentido. Y para esas cosas sirve pensar con un poco de sentido común. Y luego, ya avanzando un poco más y hablar sobre la GUI como tal, habiendo presentado estas funciones, hay ciertos temas de idioma. Si se dieron cuenta, en realidad este dispositivo habla muy a la chilena. Y es porque yo lo configuré así para que pudiera funcionar, y es como estamos hablando de unas cosas que multiplican muy al contexto nacional. Pero de por sí es importante de que pueda reconocernos a nosotros como idioma, de que pueda reconocer de que yo le identifico como salero y que si le digo salero va a entender. Y además el tema de la pronunciación, de que yo pueda hablar como chileno muy rápido y que me entienda. Aunque sea un tema con respecto a la distancia, que es qué tan lejos le puedo hablar a algo y que preste atención. Porque si yo digo, ok Google, desde acá, agarra. Pero si yo tuviera el micrófono tapado, no va a ser lo mismo. Y esa parte es importante a considerar porque puede que sea útil para una sala o una oficina, pero para un auditorio probablemente no sea lo más útil del universo y haya que tener más de uno o pensar cómo conectarlos entre sí. Porque la gracia es que estos pueden estar conectados múltiples dispositivos entre sí y van a correr con la misma interfaz y con la misma persona. Lo segundo, está el tema de comunicación e interacción. Tenemos caminos alternativos y descubrimiento. Los caminos alternativos, si se dieron cuenta cuando hice todo el paso de la cerveza de nuevo, me respondió de distintas formas. A eso se refiere. Pueden haber distintos empalmes para poder llegar a un resultado igual. O que pueda existir opciones que yo no conozco y que no las he visto todavía. Realmente te dicen que en UX, al menos lo que nos plantea Norman, que tiene que estar evidenciado todo, incluyendo las fallas del sistema. Al contrario de eso, en lo que sucede acá en realidad no es que haya que pensar que las fallas son malas, sino que el usuario va a ir aprendiendo a lo largo de su proceso de aprendizaje, de ensayo y error. Porque en general estos dispositivos no tienen manual de instrucciones y nunca lo van a tener. Y uno aprende solamente de la misma forma que aprende cómo funciona y cómo piensa una persona, conversando con ella. Y en ese sentido, funciona al revés de lo que sería el aprendizaje UX visual. Y tenemos la memoria cognitiva del usuario, que eso también lo quiero explorar. Nosotros podemos recordar cosas visuales con cierta claridad. Más aún si estamos en un sitio, porque tenemos arquitectura, tenemos breadcrumbs, tenemos un registro exactamente donde estamos. Aquí no. Yo puedo hacer un ejemplo, decir,
Ok, Google, quiero una casa. ¿De qué color? Blanca. ¿Cuántas ventanas? 3. El techo a 2 aguas. ¿De qué color era la casa? Y ahí me empiezo a olvidar de las órdenes anteriores. Y eso hay que tenerlo en consideración. Porque esos son aspectos cognitivos del usuario que pueden ser importantes para algunos negocios, especialmente banca, petición de servicio o industria pesada. Si uno tiene que manejar grandes valores o números muy complejos, tu memoria cognitiva no va a ser tan buena. Luego tenemos las órdenes múltiples, que era lo que hablaba, y el silencio de la duda. De que si yo digo, ok Google, quiero... Con gusto, reproduciendo No quiero dormir en Spotify. Y lo que sucede acá es el silencio de la duda. Nosotros como personas dudamos, el sistema normalmente no entiende eso. Al menos tiene buen gusto. Pero lo importante es ese tema en el que yo me quedo como, no funciona, así, ¿no? Eso no lo comprende el sistema porque nosotros entendemos eso entre nosotros porque tenemos ojos. Él ya no lo tiene. Y eso hace que si nosotros nos pausamos en un comando, nos pausamos en una orden por mucho tiempo, simplemente no va a entender o nos va a responder cualquier cosa. Porque me dijo no quiero dormir y después tiró mal azul. Ya, no me voy a meter allí, no voy a pensar en la condicionante donde creció ese dispositivo. Y lo último es la personalidad y empatía. Si se dieron cuenta, yo estoy tratando con ciertos atributos humanos a este dispositivo y hay 3 que son muy normales y el cuarto que tiene la pata de seguridad, que es mucho lo que se explora a nivel de media. Y voy a partir por esa, la muy el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es una idea que se trabaja en mecánica cuántica de que si tú metes a un gato con una robeta de veneno en una caja, el gato puede estar muerto o vivo, o en realidad está muerto y vivo al mismo tiempo hasta que alguien lo observe. ¿Cómo se traduce eso acá? Se refiere a que el sistema siempre está activo, siempre te está escuchando, pero no siempre te va a estar respondiendo y tú vas a saber que está activo solamente cuando te da un feedback. Puede ser auditivo o puede ser visual. Porque puede ser como yo le estaba hablando y se equivocó, pero aparecían las luces de que estaba pensando y me estaba escuchando. Y resulta que uno de los grandes temas de seguridad es que las empresas como tal, para poder aprender cómo hablan las personas, tienen que escucharlas. Y esa es la parte que uno tiene que hacer la concesión de datos. Lo segundo, el sentido del humor. Este pequeño humano, a ver, voy a... Ok, Google, detente. Ahora está en cumbia. Muy bien, gracias por el test. Ok, Google, detente. Ahí sí. No sé por qué se metió con la cumbia, no es mi problema. Todos los dispositivos tienen un sentido del humor. ¿Quién le da el sentido del humor? Normalmente los desarrolladores, porque ellos fueron quienes le dieron su personalidad al sistema completo, como nosotros le podemos dar una personalidad a la funcionalidad. Pero si yo quiero que sea un asistente especialmente troll conmigo, por ejemplo, o muy pesado conmigo, puedo configurarlo o darle funcionalidades para aquello. Ok, Google, invítame una cerveza. ¿En serio? Ya pediste chelas como para todo el fin de semana. Creo que ya estamos por hoy. Eso a veces no lo necesito respuestas cuando necesito controlar cómo y cuándo voy a beber. Luego tenemos los atributos humanos del asistente, que puedo ejemplificarlo con la misma frase. Yo la empiezo a hacer más humana porque empiezo a desarrollarle características más humanas que congenian conmigo. Si me hablara en español mexicano, probablemente no entendería todo, o no incluso entendería alguna referencia. Y por último está la naturalidad y la pasividad. Estos dispositivos, como no te ven, no son proactivos por inercia. Uno tiene que interactuar con ellos y siempre van a ser medio serviciales en su característica. Si eso queremos que sea hombre o mujer, y queremos que se transforme en un mayordomo, o casi en una pareja que te pueda arreglar la existencia todos los días, va en decisión de uno, o incluso en la decisión de qué es lo que se desarrolla. Y, por último, para poder explicar todo este conjunto de cosas, quiero mostrar este pequeño video.
Hey Vector, what's the weather? Hey Vector, take a photo of me. See you, Vector. Hello. How can I help you? Kona, what's the weather? Ray, buying jacket, buying everything. No. Sending private information now. No. Open the door. I'm sorry, Ethan, but no. Goodbye. Ya, me voy a detener allí porque lo esencial que quiero que capturen de este video es que algo va a generar valor y nos va a ser amigables por su conexión emocional, primero, y segundo, porque responde a un contexto de uso. ¿Para qué quiero un dron para poder manejar un bebé? Voy a preguntar eso primero. Y lo segundo, ¿en realidad necesito controlar todo? No. Probablemente solo quiero un asistente, algo pequeño, que lo pueda manejar como un perrito, pero que me acompañe continuamente y tenga lo necesario. Y es porque responde al contexto de la persona que está allí. De la misma forma que yo desarrollé funciones, por ejemplo, para que me pudieran asistir en mi día a día. Y esa es la parte importante, cómo uno puede desarrollar estas cosas, responder bien a un escenario nacional y además que generen valor. Porque tenemos a Juanitos, el ser humano que está acá, que en realidad conoce la existencia de los asistentes, ha visto los dispositivos, ¿no? Antes te presentan la cuña Canal 13 en que dicen, mira qué cool este juguete. Pero no se motiva desde la etapa de la existencia de conocimiento de esto a la de uso. Y la barrera que hay que traspasar es cómo hacer que esto empiece a generar un uso coherente, pasa a ser un chiche. Porque uno puede tener unos altoparlantes, puede tener un Siri completamente configurado o un Google Home, pero no le va a encontrar mucho valor a menos de que hayan cosas que lo hagan ocupando por sobre otras funciones. Y si uno lo piensa desde allí, es de donde se puede trabajar en una forma que haga impacto. Piénselo, por ejemplo, en el banco, piénselo en comprar cosas, o podrían pensarlo incluso a gran escala de asistentes que pudieran ser asesores logísticos para controlar descargas de crudo para petróleo o movimientos mineros. A ese nivel de complejidad se puede trabajar, solamente va en cómo uno piensa la funcionalidad, cómo se desarrolla y con qué la empalmas. Bien ahí. Vamos, ya. Y lo último, que me queda por pensar y por divagar, revisando acá, es qué más quisiera que me dijera este dispositivo, qué más quisiera que interactuara conmigo. Porque supone que ya debería estar cerrando esto, pero no sé muy bien cómo cerrarlo. Ok, Google, ¿qué se viene ahora? Bueno, ya creo que hemos terminado nosotros de hablar. Podríamos recibir un par de preguntas y luego ir al break a por un café. No sé ustedes, pero mi ayudante Daniel tiene hambre y si no come se pondrá triste. Ustedes no saben lo odioso que puede ser sin su comida de media mañana. Gracias por ponerme mal frente al resto. Muchas gracias, Daniel, excelente presentación. Como acaba de decir Google Home, por favor, 2 preguntas nomás porque estamos un poquito atrasados. Si es que alguien tiene una pregunta, que levante la mano rápidamente. Allá. Sí, te escucho. Hola, hola, yo soy Nicolás de Paravela. Mira, está súper interesante. Acá en Chile no hay nada de esto. O sea, hoy es súper extra básico lo que tenemos. Tú que estás metido en esto, que me imagino que has mirado para afuera, que haces más o menos el contexto, ¿qué es lo obvio que deberíamos avanzar, ya sea en retail, ya sea en banca, en servicios, etcétera? Y en el fondo se viene que a partir de esta presentación podríamos llegar a nuestra empresa a decir, oye, ya algo interesante, avancemos en esto. De hecho, pensar hacia dónde se viene, tomando muy específicamente el ejemplo de retail, podemos pensar en cómo trabaja Amazon su servicio. Amazon tiene un soporte digital completo con un catálogo muy estándar, como funciona en cualquier tienda de retail en Chile, porque como que buscan homologarse entre sí. Pero resulta que en Estados Unidos
los dispositivos tienen compra en línea, que se pueda juntar con su rutina o con sus notas. O sea, yo puedo pensar en la lista del supermercado, pedirla a través de Amazon y que me llegue al final del día, sin tener que tomar mi carro y ir al supermercado. O sea, yo pensándolo como un Bill Millennial, y dentro de lo que me permite pagar la humanidad, soy el ser humano más flojo del universo. O sea, si yo pudiera evitar tener que ir al supermercado, lo haría todo el rato. ¿Por qué tendría que ir como Bill Aldeano a ir a comprar si puedo pedir que me llegue a la casa, por Dios? Desde allí se puede pensar en cómo simplificar y también teniendo en consideración los contextos en los que uno se puede desarrollar, que son bienes y servicios. Por ejemplo, para Falabella aplica mucho eso, multimedia e información. Esos pilares serían como los patas fundamentales hacia dónde abordar y hacia dónde apuntar. El cómo se integran y cómo se trabajan va mucho en el sistema que vamos a trabajar, en cómo lo vamos a empalmar y quién queremos que gestione la plata. Porque podemos ocupar un pago de crédito con Google, como podemos probablemente desarrollar una API compleja que funcione con WebPay y que a través funcione con Transpa, que nos va a funcionar con todo. ¿Cómo hacer ese empalme? ¿Cómo hacer la validación de seguridad correspondiente? Ahí está la parte entretenida, porque en realidad es terreno fértil acá en Chile, podés hacer casi lo que quieras en ese sentido. Y no hay mucho desarrollado, es el plus. Pensarlo, quizás ver un poco hacia afuera, pero pensar cómo lo aporta también acá adentro.